If there is one intention with all of these films, I would say it's by telling human stories, it's helping remove the stigma that's applied to this livelihood, that's always been applied to this livelihood. Aunque pueda parecer lo contrario, en los últimos 4 años solo he realizado 2 vídeos hablando negativamente de productos audiovisuales. En general, la crítica negativa, aunque pueda ser constructiva, me da mucho palo. Me gusta analizar lo que disfruto, lo que me gusta, y lo que me disgusta tiendo a no verlo. Mi historia con Sean Baker se remonta a The Florida Project, y aunque no soy muy asiduo a su cine, en los últimos tiempos he visto gran parte de su filmografía. Tangerine, en el marco del trabajo sexual, me parece una de sus mejores muestras. Una visión sobre la prostitución cruda, ácida, negrísima, pero con muchísimo corazón, con un final agridulce que te deja en la estocada y reflexionando acerca de las historias que acabas de ver. Ese estilo fresco, lleno de jump cuts, con una imagen saturadísima y una trama que grita suciedad y asfalto, con excéntricos movimientos, personajes carismáticos, tiernos y llenos de matices. Red Rocket y Florida Project también transitan por ese estilo vívido, crítico y sin complejos, siempre de abajo hacia arriba. Me gusta este autor. Me gusta su estilo y definitivamente me gustan sus historias. Imaginaos mi sorpresa cuando vi a Nora y sentí no solo una frivolización extrema, también una historia llena de personajes planos y una estética únicamente aderezada por el lujo y el erotismo superficial. No vengo aquí en plan inquisidor. Si te ha gustado Anora, no estás en absoluto equivocado, ni tienes mal gusto, ni mucho menos te arrebatarán tu carnet de cinéfilo. El arte, en su inmensa complejidad llena de diferentes interpretaciones, lecturas y sentimientos, es puramente subjetivo. La experiencia de cada uno en la sala es diferente y la mía, por desgracia, fue negativa e inicialmente bastante visceral. Hago este vídeo no en un tono aleccionador, sino comentando la problemática que arrastra esta película y las cosas que a mí no me han gustado y que considero incongruentes, siempre desde el respeto y la voluntad de compartir esto con una gran audiencia que, de forma casi unánime, ha disfrutado de esta película. Hecha la introducción, vamos a sumergirnos en el análisis. La película empieza con un travelling lateral que muestra varios cuerpos femeninos desnudos, a la altura de los ojos de los hombres que hay sentados en los sillones disfrutando de esta exhibición. Al llegar al final de esta danza de cuerpos desarropados, nos encontramos con Anora, la protagonista del film, disfrutando de su baile, teniendo todo bajo control. En medio de esta selva somos testigos de un turno de noche típico en la vida de una stripper, o no tan típico, pero a eso vamos luego. Lo primordial es que conocemos a Anora, una chica que cumple todo canon y que tiene una actitud desbordante. Es increíble ver cómo guía a estos torpes clientes tan inofensivos como aparentemente bobos. Tras ser testigos de varios bailes, vemos cómo interactúa con algunas compañeras que le cuentan alguna anécdota desagradable, pero sin demasiada importancia. He said I looked like his 18-year-old daughter, and then he bought 5 dances from me. Después de esto, se da la primera toma de contacto con Vania, un chico que parece inofensivo e inmaduro, la perfecta diana para convertirse en un expendedor de billetes. Y entonces nos vamos a la vida normal de Annie, una más gris y apagada que los coloridos neones del club. Cuando llegué a este punto, me interesé por el tipo de vida que llevaría a Nora, qué cosas ocurrieron en su vida para que se hiciera stripper o cuál sería la relación con su familia. Pero solo obtenemos 3 cosas de su vida privada: una conversación de 3 frases con su hermana sobre la leche, un piso aledaño a las vías de un tren y un barrio de los suburbios de Brooklyn. Cualquiera que haya visto una película de Baker sabe que el director no se centra únicamente en las profesiones que desempeñan sus personajes. En Red Rocket no vemos al actor porno, sino a la persona que está detrás, en su decadencia, sus objetivos, sus frustraciones, sus conflictos, su pasado, su entorno. En Florida Project, más de lo mismo, y en Tangerine, el equilibrio entre el trabajo sexual y la identidad de los personajes también está muy conseguido. Lo cierto es que, a pesar de mis deseos por conocer la identidad de Annie, nunca llegaría a hacerlo, porque la última vez que volvemos a ese entorno es al final de la película, en el cual no llegamos siquiera a salir del coche. Las únicas menciones a su familia son superficiales, frías y lejanas, y esta fue una de las razones por las que no me creí su personaje. No es que necesite un exceso de información acerca de su vida, pero si Baker quiere que me conmueva con su viaje y que entienda un poco más a Annie y su desesperación, necesito algo más, y no pido demasiado, sino un simple background. El problema es que lo único que sabemos de Annie es lo que le dice a Iván, y es muy poco.
ya que la relación entre ambos, en ese vínculo viciado, se basa en sexo, drogas y lujos. Y de la misma forma que Iván nos interesa por ella, parece que tampoco se esté interesando el guión. No hay una exploración sobre cómo afecta esto a Annie, sobre cómo se siente viciando su consentimiento, sobre qué aspiraciones tiene, qué sueños, inquietudes, deseos. Hay una sola mención a su madre y a lo que se dedica durante el resto de la película, es a ser una trabajadora sexual, ya sea stripper o escort. Esa es su única identidad, una identidad de la que ella reniega durante gran parte de la película, sobre todo tras casarse con Iván, y que luego termina utilizando de arma arrojadiza para molestar a su madre. Siento como espectador que no conozco ni a Annie ni a Nora, y siento que Baker tampoco tiene interés en conocerla. Su único objetivo es ascender de clase, abandonar el club para nunca volver y vivir una fantasía de lujo y disfrute. Eso es lo único que sabemos de ella. Los conflictos de Annie están limitados a su relación con Vanya y su deseo de ascender socialmente, sin que la película explore con suficiente profundidad los dilemas personales o las dificultades que asolaban su vida previamente. No hay nada que la lleve a autocuestionarse su identidad o sus problemas, ni aficiones, ni inquietudes, nada. Esa nada en su personalidad afecta integralmente a todos los personajes. Todos me resultan caricaturas sin matices, al servicio del efectismo cómico y el desenfreno de una narrativa que se siente muy vacía. Y cuando parecen personajes que van más allá, son el arquetipo que hemos visto iterado en películas por enésima vez, como el gorila violento que en realidad tiene un corazón de oro. Se ha dicho de esta película que no quiere caer en los estereotipos o modelos de representación habituales, que se quiere ir más allá y buscar activamente una escala de grises, una verdadera representación. El problema es que no hay un estudio de personajes, y la identidad se ve ahogada por gritos constantes que buscan una comedia absurda que sí, de vez en cuando me sacaba alguna sonrisa, pero que en líneas generales no ayuda a la profundidad de la historia o del mal llamado romance. Y algunos podréis decirme que esta película no va de eso, que es una fábula, un retrato cómico alejado de esa seriedad, una fantasía, tanto formal como de contenido. Si ese fuera el caso, no acabo de entender por qué Baker se ha empeñado en decir que esta película busca activamente desestigmatizar y humanizar a las trabajadoras sexuales. ¿Cómo demonios va a conseguir eso si la identidad de Anora es ser una trabajadora sexual con todos los clichés que se han asociado histórica y socialmente a las mismas? Precisamente, esa falta de identidad en todos los personajes y esencialmente de Anora me lleva al siguiente punto. In terms of Nora, she has her power, she's in control, even when the world around her is coming down on her. Se ha dicho de esta película que romantiza y blanquea la prostitución. Francamente, no creo que lo haga activamente, ni mucho menos que vaya a influenciar a nadie para dedicarse a este oficio. Pero tampoco cumple con lo que dice Baker, que afirma tener la intención de desestigmatizarla. De hecho, Baker parece moverse entre una postura y otra. Hace bien poco, cuando le preguntaban sobre el material político y social de sus películas, especialmente en Anora, se desmarcaba diciendo que no pretendía predicar política en sus films, a pesar de que muestras como Tangerine, Florida Project o Red Rocket indiquen exactamente lo contrario. Desestigmatizar la prostitución es en sí una posición política. Pero el problema va más allá de los virajes de Baker en esta materia, y es que Anora tampoco aparece liberada de estigmas. Diría incluso que fracasa en su intento de humanización. Y esto no es solo mi opinión, sino que me ha ayudado a entenderlo una ex trabajadora sexual. Se trata de hecho de una de las críticas mejor argumentadas que he visto de esta película, pero eso mejor lo dejamos para después. Al principio vemos cómo Anora trata con sus clientes, la mayoría consumidores pasivos, inofensivos o extremadamente respetuosos a los que ella tiene que animar o azuzar para tocarla. La única queja que expresa una de sus compañeras es la anécdota que os he contado antes, y lo único que ella señala como algo problemático es que el DJ dijera algo negativo de su lista de reproducción. No es que Baker tenga que victimizar a Annie con refuerzos negativos. De hecho, él admite que la dignidad de su personaje busca de todo menos mostrarla como una chica incapaz o superada por la situación. Pero ¿cómo iba a verse superada por la situación si no queda retratado prácticamente ningún problema en su vida dentro del club? ¿Cómo la vamos a sentir fuerte si no palpamos una realidad más cruda, con lo bueno y con lo malo? El escenario que diseña Baker, por lo tanto, no me funciona ni para empoderarla ni para representar algo que se parezca lejanamente a la realidad. Los clientes no son siempre hombres bobalicones e inofensivos. Los chulos no son colegas a los que les digas que vas a tomarte una semana de vacaciones sin enfrentar coerción o intimidación de varios tipos. Decir que el hijo de un oligarca ruso quiere estar contigo en exclusiva no desataría las risas y la emoción de tus compañeras de trabajo en Manhattan. Más bien se preocuparían por
los problemas que podría causarte meterte en ese fregado, sobre todo considerando la cantidad de casos de violaciones, homicidios y desapariciones que se dan cuando operas bajo este marco. Los matones de un oligarca ruso no tendrían miramientos en deshacerse de una trabajadora sexual que no tiene nada que perder, como bien exhibe la propia Nora y como ya ha ocurrido tantas veces cuando navegas por aguas tan turbias. La mayoría de mujeres que se dedican a estas profesiones lo hacen por motivos económicos que las han empujado desesperadamente a ello. Es una cuestión de clase, es pura necesidad, supervivencia. Mostrar una situación conflictiva o problemática no es victimizar, al contrario, es diseñar un escenario en el que el empoderamiento tiene una razón de ser. Y en Red Rocket hay un magnífico ejemplo de ello. Cuando la situación no puede ser más asfixiante para Lily Lexi, la aparición de Leondria como protectora de sus amigas y vecinas cobra mucha más fuerza. Hace que ellas tengan una mano en la que apoyarse para levantarse y volver más fuertes. En Anora ni siquiera sentimos ese tipo de compañerismo entre la clase oprimida, que también es esencial para el empoderamiento, sino todo lo contrario. Hay una compañera del club de striptease que la odia y ni siquiera entendemos por qué. Además, la imagen de una Annie poderosa y en control termina de romperse cuando llegamos al final. Allí vemos a una persona completamente destrozada que había tirado de masking para hacerse ver como alguien fuerte. Ese segmento de ruptura y angustia en los brazos de un hombre sensible es la imagen que se ha dado del trabajo sexual 1001 veces. Y aún así, lo que me lleva a preguntarme es si se rompe por su viaje personal y el desengaño que ha sentido con Vanya, o porque de verdad se quiere criticar una violencia estructural en la industria del sexo. Y teniendo en cuenta el poco o nulo interés que tiene Baker por contar lo feo de este gremio en la película, me inclino más por la primera opción. Dicho esto, si Baker pretendía humanizar y desestigmatizar el trabajo sexual con esta película, para mí ha fracasado estrepitosamente. Anora no es un personaje tridimensional y complejo. Está hecha a medida para una película que muestra que tiene carácter pero no la empodera, que es valiente pero siempre desde un contexto amable. Para que me entendáis, yo también le rompería la nariz a mis captores si sintiera en todo momento que estos no van a devolver el golpe. Además, precisamente la falta de un contexto o situaciones más hostiles generan también otro problema. Gran parte del público ha leído el acercamiento entre Annie y Vanya como una fantasía romántica, y no creo que sea un problema de la audiencia, sino de cómo está contada la película. Ella claramente se enamora del lujo, de una vida en la que no tenga que preocuparse nunca más de trabajar en una profesión tan problemática y peligrosa, más aún si su empleador es un twink de 21 años que pesa 10 kilos en mojado y nunca tiene una mala respuesta. No hay espacio más seguro y cómodo que ese. Estamos hablando de una vida en la que es común crearse identidades falsas para poder disociar y mantener una buena cara, transformarse en un ente capaz de complacer los deseos del cliente. Si no vemos ese choque entre la identidad de Annie y la de Anora, si no hay un análisis de la precariedad que empuja a esta chica a casarse con Vanya de buenas a primeras, con lo que ello implica a nivel emocional y personal, la realidad es que parece que se está enamorando de este pipiolo adicto a jugar al Warzone. Ella no está enamorada, solo le sorprende ver que su expendedor de billetes y promesa de seguridad sea un jovencito aparentemente inofensivo, y él tampoco lo está. Solo le gusta acostarse con Annie y lucirla frente a sus amigos como si fuera un complemento. Toda esa idea de que en realidad es un romance es una malinterpretación que, creo fervientemente y en última instancia, es culpa de la película y de cómo está contada. Con respecto a esta percepción, es momento de remarcar las palabras de Marla Cruz, una ex trabajadora sexual que antes mencioné y que critica muy concienzudamente la película. Supuse que una mujer que trabajaba en el club, con su experimentado carisma, ya habría aprendido lo que yo sé por años de experiencia. Hay muy poco margen de error en la industria del sexo. Un lapsus de criterio puede costarnos caro. El discernimiento instantáneo e infalible es nuestra defensa más importante frente a hombres que se aprovechan de nuestras vulnerabilidades. Esta lección llega temprano en la vida laboral de muchas trabajadoras sexuales, tanto a través de la experiencia personal como al presenciar el abuso, la explotación y las muertes injustas de nuestras colegas. Os recomiendo encarecidamente la lectura de este artículo, lo encontraréis en la descripción. A mí me ha ayudado a articular sensaciones que no sabía poner en palabras. Y no se extrañará, después de leerlo, que la temeridad de Annie me resulte surrealista y muy inverosímil. De nuevo, ese es el problema de mostrar un relato tan edulcorado. En esa combinación de pasividad y decisiones temerarias, lo que veo es a Annie siendo el arquetipo de chica naif en un slasher, esperando a ser acuchillada y colocándose en escenarios de peligro. Aunque claro, estaréis pensando en lo que ocurre cuando llegan los matones, ¿verdad?
Cuando de repente se da la escena de confrontación violenta entre estos mercenarios y Annie, el tono que quiere transmitirnos Baker aflora de una forma muy dinámica. Las aproximaciones, en planos generales, la cadencia y la estructura de la escena dibujan un segmento de comedia absolutamente surrealista, pero cualquier momento caótico en otros ejemplos de su filmografía, donde sí hay mayor profundidad, es capaz de superar el caos que intenta exhibir Anora. Y para poder explicarme mejor, voy a comparar Red Rocket, Tangerine y Anora en ese tipo de comedia caótica que lleva el sello Baker. Si no queréis spoilearos estas películas, saltad a la marca de tiempo que aparece en pantalla. A Baker le encanta superponer varias conversaciones al mismo tiempo, elaborando una escenografía, montaje y guión caóticos en escenarios donde ocurren muchos eventos desordenados. Todo esto en favor de la comedia. En Tangerine, el clímax narrativo se genera gracias a esta comedia caótica. Todos los personajes que hemos visto a lo largo del film se concentran en la tierra prometida de los donuts y comienzan a discutir de forma desordenada acerca de diferentes conflictos. Cindy discute con su chulo y su nueva pareja sexual, mientras llega Razmik a buscarla para pagarle por un servicio, a la vez que llega su suegra y descubre la doble vida de su yerno. A medida que se desarrolla esta escena, vemos diferentes aportaciones de todos los personajes, que mutan a través de este caos, generando incluso sinergias entre Cindy y Dinah que antes se odiaban, pero que en este segmento se unen para burlarse de Razmik. De repente llega su mujer con su hija ante las atónitas miradas de los presentes y la gerente, que siempre está de fondo, pero también hace aportaciones hilarantes. Aquí todos cumplen un rol, todos se desarrollan a través del caos y cada aportación de cada personaje tiene una función narrativa y cómica, es brillante. En Red Rocket tenemos más de lo mismo, una conclusión que derrumba a Mickey en una escena que probablemente sea la más graciosa en la carrera de Baker. La familia de Londria se cuela en la habitación de un protagonista que acababa de abandonar a su suerte a dos mujeres que le habían acogido en su peor momento. Cuando todo parecía que le iba a salir bien a Mikey, no solo le quitan el dinero y todo lo que tenía para poder salirse con la suya, también lo dejan desnudo. Mientras este grita horrorizado por sentirse totalmente vulnerable, Ernesto se sorprende al verle la lo que le lleva a estar durante toda la escena incómodo y hablando de eso. Lil y Lexi cantan y ríen mientras son testigos de la humillación. Jun no para de amenazar e insultar a Mikey de una forma carismática y súper graciosa, mientras tanto Ernesto como Vi se lamentan por haber sido traídos a este esperpento. Es pura comedia caótica, con insertos punzantes, cuadros cerrados y con un ritmo vertiginoso en el que ves muchas situaciones sucediendo al mismo tiempo, incluso llevándote a carcajadas infinitas por la cantidad de bromas, insultos y frases que se disparan en paralelo. En Anora hay una escena que representa este estilo, y es la de la irrupción en la casa. De principio a fin, esta secuencia sigue una estructura clara: la captura, el forcejeo, la llegada de toros y la conclusión. En medio del caos, Annie grita e insulta a sus captores con alguna escena de violencia física, mientras Toros llega al lugar y grita por el móvil. Todo este caos yuxtapuesto finaliza con la llegada del armenio, que lejos de interactuar con Annie, lo hace con los matones, mientras ella permanece de fondo repitiendo las mismas frases de forma histriónica. Aquí, incluso en el caos, hay un orden. Toros es el único personaje verdaderamente carismático. Igor es un agente pasivo que de vez en cuando tiene alguna aportación, y el otro apuntilla todo lo que dice Toros, además de quejarse del golpe en la nariz. La supuesta comedia de la escena es el caos y el absurdo, pero en ese cálculo falta el punch que tenían los anteriores trabajos de Baker. Al contrario que en las anteriores escenas, aquí los agentes activos son solo 2 personajes de 4. Antes, en cambio, veíamos a todos los miembros en escena siendo proactivos y por tanto causando aún más caos en la lectura de lo que está ocurriendo. Lo que ocurre en Anora está demasiado claro y es menos sorprendente. Aparte de esto, no vemos a Annie luchar desde una perspectiva que nos facilite empatizar con ella, sino que nos vemos abocados a la imbecilidad de estos matones que, además de ser probablemente los más civilizados de Rusia, sufren en sus carnes los gritos de una mujer que clama que la van a violar, como si fuera una representación histérica de la feminidad digna de una película de los años 50. El plano detalle en la boca es clave. La clave para comprender cuál es la perspectiva que pretende alinear con los espectadores, no la de Annie, no la de su protagonista atada y violentada por estos desgraciados, sino la de ellos, la de los tipos que tienen que escuchar y soportar los gritos de esta chica rebelde a la que posteriormente le tapan la boca. Todo esto me sorprende, más aún viniendo de un director que en Red Rocket utilizó el mismo recurso para enfatizar un intercambio en los roles de poder, o en Florida Project, donde representa un grito de socorro, rabia y desesperación ante la opresión. Entiendo que aquí
que sirva a propósitos cómicos, pero es que ni siquiera la comedia me funciona de una forma tan efectiva como en los anteriores ejemplos. Me parece básica. Y volviendo a esa visión o perspectiva que ofrece la película, vemos cómo se repite a lo largo de muchas escenas, especialmente las más sexualizantes. Desde el principio y durante sus primeros 40 minutos, todas cumplen un propósito de deseo externo, una mirada que sirve al espectador, a los hombres que van al club o a Vanya. No percibimos el punto de vista de Annie mientras baila o cuando se acuesta con Iván. Para una película que supuestamente persigue la exposición del punto de vista en primera persona de la protagonista, sobre todo en su trabajo, en sus interacciones sexuales, poco vemos desde su mirada. Nos limitamos a observar cómo lo hacen aquellos que la desean. Recuerdo que al principio estaba esperando un volantazo, algo que de repente rompiera esta fantasía, que mostrara la verdadera mirada de Annie, pero terminó siendo lo contrario. Ella permanece en todas las escenas de este viaje a través de antros como un elemento pasivo sin voz ni voto, sin reflexiones acerca de lo que está pasando. Es la protagonista, maldita sea. Todo mientras la cinta parece cocinar una especie de atracción de parte de Igor, basada en miradas y cierta compasión. Sin duda este hombre tiene un buen corazón. Ya. Este segmento de búsqueda, que dura 40 minutos de película, se me hizo eterno. Eterno por la superficialidad y la falta de creatividad. No vemos situaciones noctámbulas propias de una comedia medianamente entretenida y aleatoria, o After Hours, ni siquiera diálogos electrizantes y ácidos como los que inundaban Tangerine, Florida Project o Red Rocket, por la simple cuestión de que ningún personaje es carismático salvando a Toros, el armenio desesperado, como en esta escena en la que acaba perdiendo los nervios y como buen viejo eslavo, acaba culpando a las nuevas generaciones de no tener respeto a la autoridad y preocuparse únicamente por sus zapas, dejando de lado momentáneamente la búsqueda de Vanya y proyectando la frustración con su protegido a través de este grupo de chavales que solo querían cenar tranquilos. Por otra parte, la dirección, el montaje y la fotografía son indudablemente excepcionales. Eso no se lo voy a quitar, sobre todo en el segmento del casamiento. Baker es un gran director y el lenguaje audiovisual de sus películas demuestra una habilidad innata para narrar. La atrevida dirección de Tangerine o Prince of Broadway, el virtuosismo visual y fotográfico de Florida Project, el sello cómico de Red Rocket o el intimismo de películas como Starlet. No se puede negar que sigue teniendo un ojo avizor para la escenografía y su léxico cinematográfico, sobre todo en montaje, es soberbio. Sin embargo, siento toda esta energía visual desaprovechada, teniendo en cuenta que la historia carece de la profundidad inventiva a la que nos tiene acostumbrados Baker. Aquí lo veo centrado en un thriller atiborrado de cafeína, y sí, la tensión está muy bien sostenida, pero siento que el contenido lleno de griterío no acompaña esa salsa formal. Igualmente voy a pasar de puntillas sobre todo esto, porque la verdadera traca, y lo que me acabó decepcionando, fue el último acto. Finalmente, tras tanto trote en círculos, se concreta la anulación del matrimonio. Me resulta extremadamente cómico que la madre de Vanya se convierta en un personaje con ínfulas de villano. Y es que solo hay que ver cómo mencionan su nombre con miedo y desdén, y cómo se posterga al máximo posible su aparición. En una película que trata el trabajo sexual, aunque se ha mostrado ya que de forma brutalmente tangencial, la persona que en última instancia se eleva como antagonista activa es la madre de Vanya. Ni los proxenetas, ni los puteros, ni el oligarca, ni los matones, ni el propio Vanya, que resulta ser una profecía autocumplida de inmadurez y tontuna. La que se muestra como una fuerza inclemente y deleznable es Galina. La villana es la mujer del oligarca, una mujer rusa poderosa y adinerada, lo que, hilarantemente, era la aspiración de Anora, convertirse en esa mujer de la clase capitalista con poder y control sobre los demás. Un espejo contra el que colisiona y que sirve para llegar al clímax de la película, uno de los momentos que más perplejo me dejó. Do that, and you'll lose everything. Sí, Galina amenaza a Annie con arrebatarle todo. ¿Todo? ¿El qué exactamente? ¿Qué estaba en juego antes de conocer a Vanya?
¿Qué puede perder una prostituta, como ella misma se define en este segmento, que ha accedido a casarse con un tipo que no conocía ni desde hace más de 2 semanas? Precisamente, este momento, que debería ser uno de los más significativos y emocionalmente poderosos de la película, cae en saco roto. Annie no está atada ni a una vida pasada, ni a sus amistades, ni a vínculos o estructuras realmente fuertes en su vida. Me sorprendió incluso que un momento de avasallamiento de una persona adinerada sobre una desposeída me causara tanta indiferencia. Si conociera a Annie, la que existe más allá de la stripper, quizá habría sentido angustia, dolor y mucha tensión con esta amenaza. Quizá me habría sentido devastado si esas amenazas significaran perder algo que realmente le importara a Annie o al espectador. Si así fuera, su rendición no se sentiría vacía. No había vida antes de Vanya porque Baker no nos la cuenta. Me parece hasta cómico como Galina escudriña dando palos de ciego como si fuera la propia audiencia. Do you have a house? Do you have a car? Your life and lives of your family and friends, everything will be destroyed. No existe nada que la ate a su pasado, pero sí que hay algo que podría darle un futuro, y es el certificado de matrimonio. Aunque entiendo que se quiere representar la indefensión de las trabajadoras sexuales y que esta parte pueda ser interpretable, o que Annie no medite la decisión porque se siente intimidada, me resulta anticlimático precisamente por la falta de identidad y contexto en su personaje. Y entonces, por fin, llega el final. Este plano, si la película hubiera sido diferente, si la relación entre ambos personajes también lo hubiera sido, me habría gustado mucho. De verdad, creo que es una forma de finalizar la película soberbia, con esa claustrofobia, con la nieve de fondo. Baker es un absoluto maestro a la hora de crear finales, en todas sus películas. El problema reside, de nuevo, en las implicaciones. Pero antes recordemos un par de cosas sobre Igor, un traidor de clase que sirve a los propósitos de un oligarca y que hace poco destrozaba la tienda de chuches de un anciano y ataba de forma violenta a la protagonista. Un hecho que Annie le recuerda y del cual él no quiere disculparse porque no considera que haya que hacerlo. Todo esto después de exigirle a Vanya que le pidiera perdón a Annie previamente en un posado caballeroso y empático que se desvanece cuando es él quien debe superar su propio ego. Pero volvamos al final. Igor le entrega el anillo de compromiso a Annie, un gesto que puede parecer redentor. El tema es que, después de tantas miradas y foreshadowing, Annie solo entiende una forma de corresponder el gesto, que es a través de una transacción sexual, como si el anillo fuera parte de ese intercambio. Y lo que me perturbó de esta acción final fue no solo el lenguaje corporal de él, sino leer el guión. Cuando Annie colapsa y empieza a pegar a Igor, en la última versión del guión literario, este personaje, que parece el único que le muestra algo de humanidad a la pobre Anora, empieza a gritar que qué demonios está haciendo y que cuál es su problema, hasta que decide reconfortarla. Esto se acabó omitiendo y se dejó su rostro perplejo, mientras a ratos le toca el culo y a ratos le recoge la cara con la mano, en lo que parece un gesto de consuelo no demasiado claro. No es un hombre sensible que la entienda, y ha tenido en la película varios fragmentos que lo demuestran, pero es que además termina de corroborarlo su última línea de diálogo en el guión. Y no es que eso esté mal, pero para mi gusto no lleva a ningún lugar interesante en el desarrollo del personaje o en lo que implica para la protagonista. Annie se aboca a otro hombre que está interesado en ella de una forma absolutamente superficial. Ni siquiera puede uno aferrarse a que se interesara previamente por su nombre real. Ya lo decía Cruz en su artículo, que la obsesión por su nombre real es la señal reveladora de un hombre que busca un atajo barato y sin esfuerzo para sentir intimidad con una trabajadora sexual. Annie, por tanto, aparece revictimizada en este final, sin poder escapar de las dinámicas de poder masculina que la han mantenido presa toda la película, y que ahora se pone en la careta del supuesto hombre sensible para intentar esquivar sus defensas. El único rastro de violencia que resta en su cara son las marcas de arañazos que le ha propinado su propia compañera, que la envidiaba sin demasiados motivos y que intentó arrebatarle a su putero. Esa es la única cicatriz que vemos en la cara de nuestra protagonista después de su viaje. Y me duele que un autor que ha mostrado la sororidad entre trabajadoras sexuales, que siempre ha hecho humor de abajo hacia arriba y que sus resoluciones siempre guardan crítica, reflexión y atinados mensajes, se pase toda una película haciendo comedia a partir de unos matones de clase baja
baja y una stripper, mostrando a los poderosos sin reírse de ellos, sino más bien como un vehículo para seguir riéndonos de los de abajo. A diferencia de sus otros trabajos, donde la pobreza, la exclusión y la discriminación se exploraban con una sensibilidad cruda, Anora parece más preocupada por la anécdota y el espectáculo vacío que por una verdadera reflexión sobre la movilidad social. Y lo que me acaba rematando en este final es que Annie no tiene a nadie a quien recurrir, tampoco a su amiga en el club, que probablemente sería el mejor hombro sobre el que llorar por lo que ha sufrido, la que podría entender y compartir su dolor, tampoco a su hermana ni a su madre por total omisión. No, llora sobre el pecho del arquetipo del hombre salvador, y sinceramente no lo entiendo. No entiendo de qué poder me habla Baker, ni tampoco de qué desestigmatización o humanización. Siento que este es el mismo retrato que toda la sociedad tiene acerca de las trabajadoras sexuales, además evitando mostrar una parte que es muy real, que es el abuso, la coerción y la violencia en sus entornos de trabajo, y cuando la muestra es desde la comedia y el cinismo. E igual de real es la mano amiga entre compañeras, la sororidad, que también queda enterrada en esta película. Por eso, cuando recuerdo Florida Project o Red Rocket, películas donde el trabajo sexual femenino no está en el foco principal de la narrativa, entiendo menos el discurso de Anora. En esas películas, incluso alejadas de ese foco protagónico, existe más crítica y visibilización de la realidad que rodea estas vidas, por no hablar de Tangerine. Son guiones llenos de una comedia efectiva e irreverente, que no pierden la perspectiva, que equilibran el absurdo y la crítica, que consiguen funcionar en su desestigmatización y humanización de un sector arrinconado, invisibilizado y criminalizado. Anora, por lo que a mí respecta, no logra ese cometido. Si pretendía humanizar a las trabajadoras sexuales, las ha reducido a una protagonista sin contexto ni identidad. Es una historia atrapada entre la frivolidad y la tragedia, sin comprometerse del todo con ninguna de las dos partes. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido Anora? Sé que este vídeo va a desatar un debate en comentarios y francamente quiero escuchar vuestras opiniones y puntos de vista acerca de lo que comento. Por mi parte, queda todo dicho. En Filmin tenéis prácticamente toda la filmografía de Sean Baker. Disfrutadla. Gracias por llegar hasta el final. Un saludo e id en paz.